Vamos a compartir unos breves minutos, un pasaje, vamos a ir a varios pasajes, pero la idea sería centrar un poco lo que vamos a comentar hoy en Éxodo capítulo 33 y 34. No sé si puedo compartir la pantalla. A ver, tenía una pequeña presentación para compartirles. Me tienen que habilitar. Ahí está. A ver si me habilita. Vamos a ir a Éxodo capítulo 33, versículo 9, primeramente, después vamos a ir a otros pasajes. Bueno, lo que quería compartirles en esta noche, que sentí en mi corazón compartirles acerca de la adoración, particularmente eh, respecto al diálogo que tenía Moisés con Dios. Obviamente que la adoración es un tema muy amplio, es un tema que podríamos estudiarlo durante varias reuniones y sería muy difícil abordarlo completamente, porque es un tema muy amplio, pero vamos a ver en estos versículos algunas reflexiones sobre el diálogo que tenía Moisés con Dios, ¿sí? Y vemos en la vida de Moisés que él fue un verdadero adorador, un ejemplo que hoy podemos tomar para nosotros también aprender de él. Bueno, en primer lugar, vamos a ver cuatro puntos acerca de lo que nos enseña el ejemplo de Moisés, la intimidad que tenía con Dios, la perseverancia, ¿sí? La disciplina que tenía en la búsqueda de la presencia de Dios permanentemente, qué actitud tenía también frente a la majestad de Dios, en este sentido lo vamos a ver postrado, adorando, y vamos a ver también qué transformación hubo en su vida por ese ejercicio de la adoración constante que tenía en su vida. Bueno, hacemos una pequeña introducción antes de abordar estos pasajes. ¿Sí? Nos preguntamos qué es la adoración. ¿Sí? ¿Qué es la adoración? A veces hay mucha confusión sobre qué es la adoración. Se piensa a veces que es una actividad simplemente en algún horario de la semana. A veces se piensa solamente en la cena del Señor como una reunión de adoración y eso es todo. Hay algunas cositas que por ahí confunden o algunos hermanos que están confundidos, pero en realidad la adoración, ¿sí? Es algo más abarcativo, es algo que traspasa todas las áreas de nuestra vida. Podríamos definirla, hay muchas definiciones, muchos autores que han tratado de definir la adoración. La podríamos definir como la expresión genuina del corazón del Hijo de Dios, ¿sí? Que expresa respeto, reverencia y devoción hacia Dios. Más que una actividad o un tiempo en especial, es como una actitud que nos acompaña todos los días de nuestra vida, a cada instante, podríamos decir, ¿no? En todo momento. ¿Y qué es adorar? Bueno, adorar es reconocer y honrar a Dios, sabiendo que Él es el creador y Señor de todo el universo, soberano Dios, y de esa manera expresamos nuestra dependencia y total sumisión a Él. Sí, eso es adorar a Dios. No es cantar canciones bonitas, ni tener, como dijimos, algún momento como para poder hacerlo, sino más bien es algo continuo, es una actitud del alma, una actitud espiritual que tenemos de manera constante hacia nuestro Dios. Vemos en la palabra que Dios busca adoradores, ¿sí? Dios busca adoradores. Esto le dijo el Señor Jesús a esa mujer samaritana, porque ellos estaban confundidos, los samaritanos. Ellos pensaban que había un lugar en específico para poder adorar a Dios. Eh, entonces, el Señor Jesús le dice que no, en realidad Dios busca adoradores, pero no en un lugar específico ni en un momento específico, sino en espíritu y en verdad, ¿no? eh, Tiene que dar estas palabras, el Señor en espíritu, justamente porque es algo que se hace de todo corazón. Es una actividad espiritual, no está restringida a un templo, no está restringida a un espacio. Tenemos acceso libre a la presencia de Dios por el Espíritu, ¿sí? Y lo podemos hacer de todo corazón. Podemos ver un pasaje en Marcos, capítulo 12 versículo 29, podemos leer el 30, donde el Señor Jesús, cuando le preguntan cuál es el primer,
mandamiento de todos, o el principal mandamiento de todos. En Marcos capítulo 12, versículo 28, le hacen esta pregunta al Señor, y el Señor muy sabiamente se remite a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde está el Shema de Israel, ese oye Israel, oye con atención, significa esa palabra, ¿no? Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Una declaración del, digamos, de la fe en un único Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios busca, por sobre todas las cosas, busca adoradores que le amen de corazón, que le adoren en espíritu. Y en verdad, el Señor le dijo a esa mujer también en su confusión, el Señor ordenó sus pensamientos y le dice, Dios busca adoradores en verdad, o sea, con una adoración que esté debidamente fundamentada en la revelación que tenemos del Dios Todopoderoso, en las Escrituras. Nosotros podemos adorarle al Señor justamente porque le podemos conocer a través de las Escrituras, podemos conocer cómo es Dios. Quizás no en un conocimiento pleno y total, porque eso hay cosas que no, todavía no podemos comprender del Señor, cosas que no fueron reveladas, pero sí podemos, como vamos a ver más adelante ahora en el mensaje, adorarle en función de la verdad revelada, ¿no? En las Escrituras, cómo Dios se revela a nosotros en las Escrituras. Bueno, vamos entonces al primer punto de esta meditación, que tiene que ver con la experiencia de Moisés. ¿Sí? Moisés tuvo una experiencia muy particular en su forma de dialogar con Dios. ¿Sí? Vamos a ver, porque la adoración, como dijimos, se expresa de muchas maneras. Vamos a ver solamente un aspecto que es la comunicación que tenemos con Dios, el diálogo que tenemos con Dios, nuestra intimidad con el Señor. Esta intimidad que tenía Moisés, bueno, vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 9 al 11, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vamos a ir a Números, capítulo 12, libro de Números, capítulo 12, versículos 6 al 8. Acá tenemos el pasaje muy conocido donde María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuran en contra de Moisés y Dios hace valer su disciplina. Dice versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y un último pasaje, al final del Pentateuco, de Deuteronomio capítulo 34, ya Moisés había muerto, acababa de morir, antes de que el pueblo pueda tomar posesión de la tierra prometida. Y vuelve este énfasis que a mí me llama mucho la atención porque aparecen estos tres pasajes de una manera muy enfática. Y dice el versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra.
y en el poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Qué maravilloso es ver esto, hermanos, ¿verdad? Cómo Moisés tuvo esta experiencia tan particular de poder dialogar así con Dios. Bueno, vemos muchos pasajes donde Moisés habla con Dios libremente, dice, como cualquiera le habla a su compañero. Si ven la expresión cara a cara, es una expresión antropomórfica donde lo que se quiere decir, porque Moisés no vio, como vamos a ver ahora en pasajes más adelante, él no vio la gloria de Dios de manera total, sino que vio parcialmente, digamos, la gloria de Dios. Pero sí, cuando se dice que él hablaba cara a cara, se habla de la intimidad y la cercanía que tenía y el diálogo tan fluido que tenía Moisés con Dios. En este caso, lo que aprendemos de él es que la experiencia con Dios es única y personal, ¿no? Es algo que es un tesoro de cada creyente. Es una intimidad, es una soledad con Dios, es un momento de calidad que tenemos con Dios que es irreemplazable. Es único y personal, es un tesoro preciado que podemos tener. Como dice Romanos 8, 14 al 17, donde se habla de la adopción, dice que tenemos un espíritu, hemos recibido un espíritu de libertad y de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, o sea, podemos dirigirnos a Dios en una expresión de cariño y de confianza que es únicamente posible por la obra de Cristo en favor nuestro, ¿no? Si no, no sería posible que nos acerquemos en esta confianza y en esta intimidad con el Señor. Tenemos un libre acceso, como dice Efesios 2:18, por el Espíritu, un acceso libre al Padre, un acceso libre para poder disfrutar, para poder adorar. Hay un autor, Tozer, que es muy conocido, escribió muchos libros, ¿no? Él escribió un libro que se llama Diseñados para Adorar, quizá uno de ustedes lo leyó, es un libro muy lindo, y él dice, el propósito máximo del ser humano es adorar a Dios. Para eso Dios nos creó, para que le adoremos. Es el diseño de Dios. Y es algo que tenemos que aprovechar nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Por eso acá la pregunta que surge de estos versículos, así como Moisés tenía esta intimidad con Dios, tenía este tiempo de calidad con Dios, este diálogo con el Señor, si bien quizá no podamos experimentar exactamente como Él lo hizo, es algo que no se repite en las Escrituras, después vemos que este diálogo que tuvo Moisés es algo único y irrepetible, de esta manera en la que lo tuvo, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero sí podemos nosotros tener esta experiencia de intimidad con el Señor, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿pasamos tiempo de calidad con Dios? ¿Tenemos esta intimidad así como la tenía Moisés? Eso es parte fundamental de nuestra adoración, tener un momento donde podamos orar al Señor, donde podamos conversar con Él, poder recibir de su palabra. Ese tiempo de calidad es irreemplazable. Eso es lo primero que nos enseña Moisés con su experiencia. En segundo lugar, vemos la perseverancia, ¿sí? Perseverancia que tenía Moisés en esta búsqueda permanente. Allí en Éxodo 33, unos versículos más adelante, versículo 12, dice lo siguiente: Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria.
Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En este pasaje tan precioso, ¿no? Vemos a Moisés en una actitud que nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, él es una persona perseverante en la adoración, ¿sí? No se conforma con un ratito o de vez en cuando, sino que busca la presencia de Dios constantemente. Y también muestra en esa adoración una dependencia total de Dios. Vieron que dice, no nos saques de este lugar si no has de venir con nosotros, necesito que me acompañes en todo momento. Es una dependencia total que él reconoce del Señor. Y además muestra una actitud y un deseo de conocer más a su Señor, ¿no? De conocerle más. Y a veces yo creo que tenemos, digamos, una adoración pobre a veces en nuestra vida porque no conocemos a Dios, no conocemos sus atributos, no escudriñamos las escrituras. Hay una frase muy conocida que dice, no podemos amar lo que no conocemos, tampoco podemos confiar en un Dios que no conocemos. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Y el riesgo que hay muchas veces en las iglesias es que las personas quieren adorar a un Dios que no conocen. Se hacen un Dios a su propio, digamos, a la carta, ¿no? A su propia necesidad, pero desconocen profundamente cómo es Dios, desconocen su santidad, desconocen su justicia, desconocen muchos atributos de Dios, como los vemos en la Escritura, su amor, su misericordia, su ira, tantos aspectos que tiene el carácter de Dios y la persona de Dios. Desconocemos acerca de la Trinidad. Bueno, muchas cosas que nos dificultan poder adorar correctamente a Dios. Y bueno, mientras más le conocemos, más podemos confiar en Él, más podemos adorarle mejor y también más vamos a buscar su presencia, ¿no? Para conocerle aún más. Por eso es tan importante la perseverancia, la disciplina. Tenemos que ser disciplinados como lo era Moisés, ¿sí? Buscando permanentemente la presencia de Dios. Un tercer punto es la actitud de Moisés frente a la majestad de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 34. Acá se cumple lo que decía el Señor, lo que decía Jehová a Moisés. Él iba a proclamar el nombre de Jehová delante de él. O sea, se iba a manifestar, iba a revelar parte de su carácter y parte de sus atributos. Versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es una manifestación de Dios en su carácter, en sus atributos, ¿no? ¿Y qué hace Moisés cuando escucha estas cosas? Dice versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Yo me preguntaba, ¿no? Bueno, acá, como dijimos, Moisés tenía cada vez un más profundo conocimiento de cómo es Dios. Con cada diálogo que tenía con él,
conocía un poquito más de Dios. Dios acá se reveló como un Dios fuerte, un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios tardo para la ira, un Dios justo, un Dios santo. Tantas cosas Dios dijo de sí mismo en este pasaje. Y Moisés quedó como abrumado, quedó maravillado, ¿no? De estar en la presencia de Dios y tener esa revelación de Dios, de conocerle un poquito más. ¿Y qué hizo Moisés? Se postró y adoró. Esa palabra en el hebreo, shakha, es la que más se utiliza. Aquí aparece como adorar, se traduce como adorar, pero también se traduce en otros pasajes del Antiguo Testamento como postrarse o inclinarse. Y esta es la actitud del alma de un verdadero adorador, ¿no? Mientras más cerquita estamos de Dios, más chiquitos somos nosotros, más pequeños nos sentimos, más humildes somos, porque así es la presencia de Dios. Es una majestad tan sublime que nosotros nos empequeñecemos cada vez más. Esto es lo que decía Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y no hay otra forma de lograr esto si no estamos postrados en la presencia del Señor, si no hay un ejercicio espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo, el ejercicio de la piedad para todo es provechoso, porque es un ejercicio de adoración constante. Tenemos que nosotros, frente a la majestad de Dios, cada vez que abrimos su palabra y vemos estos pasajes donde Dios se revela a sí mismo y revela su carácter, no tenemos más que postrarnos y adorar. Es, es lo que sentimos en el corazón de hacer, ¿no? No tenemos otra cosa más que hacer, más que postrarnos y adorar. Él se inclinó hacia el suelo y adoró. Por eso la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud frente a su majestad? Por eso nunca un adorador puede ser soberbio. Si hay soberbia en el corazón, es que no hay adoración verdadera en la vida, ¿no? No son cosas compatibles. Si somos verdaderos adoradores, frente a la presencia de Dios, no tenemos más que humillarnos. Por eso el apóstol Pedro dijo sabiamente, ¿no? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él pueda exaltarnos. Bueno, el último punto, así ya vamos terminando, que ya es la hora. Eh, ¿Qué pasó con Moisés en este ejercicio espiritual? Él se vio transformado, ¿sí? Vamos a ir a Éxodo 34:27. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esto es maravilloso, ¿verdad, hermanos? Son pasajes tan extraordinarios que estamos leyendo. Y la reflexión final que quería hacer sobre este tema es
Cuando adoramos somos transformados. Somos transformados. Esto lo explica muy bien el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 18. Vamos a ir a ese pasaje y con eso terminamos. 2 Corintios 3, 12 al 18. Eh, Moisés, al hablar con Dios, se quitaba el velo. Esto tiene un significado espiritual. Ahora el apóstol Pablo lo aplica espiritualmente a los corintios. Y cuando iba a encontrarse con el pueblo, se ponía un velo justamente porque su rostro resplandecía. O sea, no volvía igual de haber estado en la presencia de Dios. Volvía transformado, volvía diferente. Y eso era visible a todas las personas. Las personas podían ver que Moisés tenía algo diferente. Dice el versículo 12 de 2 Corintios 3, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Esto es el antiguo pacto, el pacto en la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Acá hace una aplicación el apóstol diciendo, ese velo que Moisés se quitaba al entrar en la presencia de Dios, es un símbolo de nuestro velo que es quitado, ese velo que es quitado, ese velo que no nos permitía ver al Señor cuando no éramos de Él, hoy es quitado y tenemos libre acceso a poder estar con el Señor. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es algo maravilloso lo que pasa cuando pasamos tiempo con Dios adorando, cuando somos adoradores de verdad. El estar en la presencia de Dios nos transforma. Estamos mirando como en un espejo y se a cara descubierta porque ya no hay velo. Estamos con libre acceso al Señor. Y vemos como en un espejo. Ustedes saben que en Corinto se fabricaban espejos de bronce pulido. Eran famosos los corintios por fabricar estos espejos. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 también habla del espejo eh, en el capítulo del amor. En este capítulo dice que el espejo, porque vemos no de una manera tan nítida como cuando vamos a ver al Señor cara a cara y que estemos en presencia del Señor en la eternidad, pero ahora vemos como en un espejo, a través de las escrituras, podemos ver la gloria del Señor y cuando pasamos tiempo con Él somos transformados a la imagen de Cristo. O sea, cada vez nos parecemos un poquito más al Señor. Somos transformados por el Espíritu cada vez que estamos con el Señor. No hay transformación de la vida sin verdadera adoración. No hay forma de que podamos ser transformados a la imagen de Cristo si no hay una vida de adoración. Por eso me parecía muy lindo compartir estos pensamientos, ¿no? de Moisés, estas cosas, ¿no? La intimidad, la perseverancia, la actitud del alma de Moisés de estar postrado y la transformación que hizo en su vida esta intimidad que tenía con el Señor, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que quería compartir, hermanos, con ustedes. Espero que sea de bendición. Para mí fue de mucha bendición porque la adoración es lo principal en la vida del Hijo de Dios y quizá a veces con tanta actividad y tantas cosas nos olvidamos del primer amor, como decía un hermano en la oración, ¿no? El primer amor es estar con Cristo, estar con el Señor. Él lo que más quiere es adoradores. Todo lo demás viene después, pero primeramente que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Eso es todo, hermanos. Que Dios bendiga su palabra y gracias nuevamente
por la invitación que me han hecho.